Sol de la tarde, 10 minutos completan las 4. ¿Qué es la ley marcial, Fafa? Se está preguntando a propósito de la situación que se ha dado inexplicable. Todavía yo no entiendo muy bien. En Corea del Sur, ese estado de emergencia, donde el control del país pasa a manos del ejército o de las fuerzas de seguridad, suspendiendo temporalmente todos los derechos civiles y las libertades individuales. Eso está pasando. No es allá en Corea del Norte, no, en Corea del Sur. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero tiene que ver, para mi parecer, con la situación que vive la influencia y el control norteamericano, porque Corea del Sur es una dependencia de Estados Unidos. Sí, claro. Entonces, claro. ¿por qué ese estado dependiente del centro del mundo está entrando en una situación inexplicable? Declaró ley marcial el presidente de Corea del Sur, Claro. con el argumento de que de proteger el orden, la constitución y demás. No, estaba asediado el Congreso. En el que el Congreso se estaba conociendo la ley presupuestaria. Asediado el Congreso. Así No, es. el hecho real que Corea del Sur lo que está diciendo es que se ha degradado profundamente la responsabilidad política. Cuando tú recurres al reconocimiento de la fuerza militar para mantener el orden. Cuando tú quitas todo lo que tenía de legitimidad del proceso para imponer la autoridad. Bueno. Eso es expresión de una crisis interna. Es muy claro que sí es una crisis interna, porque son todas las actividades políticas que quedan prácticamente paralizadas, todas, incluida la Asamblea Nacional, No, todo. que ahora Pero eso toma una gravedad por el hecho del BRIC, porque mientras eso pasa con ellos, Corea del Norte está integrándose al BRIC. Bien. Y esa está soledad bajo cerca. Pues Ahora, sí. yo quiero usar esa Deme referencia una de ustedes. brix a usted, ¿verdad? Ahora con su comentario, Papa. Buenas tardes de nuevo. Ahora sí Buenas formalmente tardes. le escuchamos. En su... Digo que ustedes están hablando de un problema que aumenta el concepto de la degradación y de la colectividad y de la responsabilidad colectiva en este país. La Navidad en la época en que yo nací, me crié y me formé, era un tiempo y una atmósfera de paz, de cooperación, de solidaridad y de nutrir las esencias familiares. Regresaban para encontrarse. Y hoy tenemos que la Navidad es un escenario múltiple de la denuncia, de la corrupción, del robo, de todo y de la impunidad. En la Navidad está poniéndose en evidencia el conjunto de problemas que ha degradado poco a poco la política. Bueno, muy buena intención. Vamos a hacer una inversión pública para que a los infelices más jodidos les lleguemos con un elemento en lo que ellos puedan, siquiera tranquilamente, celebrar un poco la Navidad. Y entonces la suma que el gobierno ha dedicado es inmensa y permite llegar a una parte, 4.000 millones, no es paje coco. Y entonces vimos ahí una foto que la trajeron uno de ustedes, de un pueblo del interior, donde la gobernadora parece ella de distribuidora. Es decir, que es un recurso que la asistencia se convierta en un mecanismo para que, administrado por la dirección política, cada quien lo haga en función de lo que le conviene. Y seguro que los pobres escogidos en un sitio no son por su situación, sino por la relación o la valoración que hace el que le entrega la cosa. Es un elemento claro del proceso de reducir la política a un instrumento de gestión donde lo que mandan la aprovechan en todos los órdenes. Aunque no me hagan caso y nadie se dé cuenta, yo voy a seguir insistiendo en que el desafío más grande de la época es ver si el contenido social de la política se recupera, si el servicio puede hacerse. Ya no es un problema de la ideología, si tú eres de capitalismo, eres de socialismo, eres del comunismo, que eran los factores fundamentales, disque de la democracia en una formalidad, o el sentido social donde lo primero era que la gente no tuviera esa diferencia que tiene hoy en todo el sistema global. Entonces estamos en un momento para mí de cambio en el mundo, pero la gente no lo percibe todavía. Insisto, en reducir la fuerza, la influencia y el poder de Estados Unidos y romper el monopolio que durante más de un siglo se tuvo del mundo unipolar. Lo que ustedes transfieren de la Corea es expresión de eso, porque ahora
Corea del Norte, que era una dependencia que estaba ahí frente a la concentración norteamericana desde Corea del Sur, provocándola o insistiendo, ahora el límite interno de la generación de recursos de Corea del Sur la lleva a una situación de límite que no pueden ser satisfechos como en el pasado por su padrino. Y en el otro se crea una perspectiva de que ellos, metiéndose a una alianza nueva y a una fuerza, crean por lo menos la ilusión y la esperanza de que pueden crecer. Entonces, esa realidad del cambio del mundo ha liquidado una esencia de lo humano, porque la Navidad era el paraíso para la gente ver con tranquilidad en el otro, en su vecino, alguien a quien notaba como si fuera un vínculo de la sangre, que las ceremonias religiosas eran un centro inmenso de convocatoria. ¿A quién le importa ahora que hay una misa del gallo? En ninguno de esos pueblos de nosotros. Antes la misa del gallo era un instrumento donde se reunían los feligreses y los pobres y donde se fomentaba la solidaridad entre esos. Hoy no hay ningún elemento que cree la noción de la solidaridad, sino la del aprovechamiento. Esta Navidad, con el gesto del gobierno, nadie puede decir que no está mal, que está mal el que dedique un dinero, pero él recurre a la estructura con la que se maneja la autoridad y lo que ejerce su función de ahí hacia abajo es cómo la aprovechan, hasta cómo la usan en sí mismo o para un tercero, porque, insisto, la degradación general de la política. Por eso yo quisiera ver esta Navidad con un criterio de que la gente ponga los ojos a la herencia de lo humano que tiene, que fuera capaz de mirar hacia atrás, de cómo se ha descompuesto por la herencia ese mundo que nos permitía sentir un orgullo de compartir con otros la vida. Por eso yo creo que esta crisis es un elemento más para saber que hay que poner los ojos en la esencia del servicio que representa la política y no en la impunidad que ella garantiza para quienes la manejan.